Bien, mis hermanas, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reina en cada una de sus vidas. Bienvenido, bienvenida a Jesús Esperanza Vive. Este es tu hermano y amigo el pastor Carlos M. Rosa Laguer, transmitiendo en vivo desde Williamsville, New York, a las afueras de la ciudad de Buffalo, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy es jueves y hoy es noche de estudio bíblico. Estoy buscando por aquí el título. Sí, jueves es noche de estudio bíblico aquí en Jesús Esperanza Viva, y para nosotros es más que un privilegio el que usted haya dicho presente, sea que lo está viendo jueves, viernes, sábado, domingo, en la mañana, en la tarde, independientemente. La palabra del Dios del cielo no torna atrás vacía, es viva, es eficaz, más penetrante que cualquier espada de doble filo. Cuando nos acerquemos a esa palabra nos va a ministrar. Así que bienvenido, bienvenida mi hermano, mi hermana, a esta experiencia de estudio bíblico. Le doy las gracias a mi Marta, ya me trajo mi agüita y se sentó ahí cómoda para ser mi fan número uno. Ya tiene la silla VIP. Así que vamos a tener un momento de reflexión en esta noche del Señor, y estamos trabajando en el Evangelio de Juan. El sábado comenzamos a leer el Evangelio de Juan, el capítulo número 1. Hoy es jueves y hemos recomendado que usted todos los días saque un momento para leer y reflexionar en la palabra. Ayer trabajábamos en el capítulo, desde luego, número 5, y hoy en el devocional de la mañana, la verdad es que me envolví orando y cuando miré ya se había pasado la hora y después tenía que correr para otra reunión, pero yo dije, hoy no me va a pasar, y por lo menos en este pasaje que nos va a tocar hoy, yo quiero leer con ustedes el verso del 13 al 15. Vamos a leer del 13 al 15. Dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Oye, no sé qué me pasó leyendo esto, como que estoy un poquito malito, pero el asunto es que cuando estuvimos trabajando con el capítulo 4, en el verso, los primeros 2 versos, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué leo estas dos cosas? Porque aquí vemos nuevamente a Cristo huyendo de tentaciones que nosotros, los ministros del Evangelio, tenemos que tener mucho cuidado. En Juan capítulo 4, la gente está peleando y discutiendo, formaron un bochinche diciendo que el ministerio de Cristo iba a las millas, que se estaba ganando más almas que Juan, y cuando Cristo escuchó eso, se levantó y se fue de la región a tal extremo que se fue por Samaria, decíamos. Y hoy es otra parte bien importante de que nosotros entendamos que este asunto de popularidad en el ministerio hay que manejarlo con mucho cuidado. Mientras yo tenga evidencia bíblica de que Cristo renunció a la popularidad, a la fama, a los aplausos, yo voy a huir, yo voy a enseñarle a mis pastores y a la gente que trabaja conmigo: huya de eso, apártese de eso, porque si, como lo dice el escritor de Hebreos, yo lo voy a leer como lo dice la Biblia, en Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que le quería leer. Si Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, y cuando la gente comenzó a hablar de su popularidad y de su fama y del crecimiento de su ministerio, Cristo arrancó bien polvoroso y se metió aún en la tierra de los samaritanos.
Y ahí se le cae cualquier fogosidad, ahí se le cae cualquier momentum, ahí se le cae cualquier estrategia de multiplicación que estuviese poniendo la gente. ¿Por qué? Porque el centro de atención se metió en tierra de samaritanos. Ese es el número uno. Mire esta otra y vamos a repetirla. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Eso es lo que dice la gente luego de que Cristo multiplica los panes. ¿Qué hace Cristo? Pero, y ese pero, esa conjunción es bien importante ahí, porque entonces la gente tiene una actitud en respuesta al mensaje, al milagro y a las señales de Cristo, pero Cristo responde a la actitud de esta gente en lo opuesto que nosotros hubiésemos respondido en el siglo XXI. Si hay fama, si hay multitudes, si hay chavos corriendo, hermano, esto es bendición de Dios. Cristo dice, lo siento en el alma, hay que discernir qué es la bendición de Dios. Y entonces, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, entendiendo Jesús, eso es un análisis crítico, racional, profundamente espiritual, porque hay discernimiento, pero alguien tiene que tener la babilla, que la fama está ahí en la espalda tuya, o está al frente tuyo, o está al lado tuyo, y tú prefieres sujetarte a la agenda de Dios antes de seguir con las estadísticas, antes de seguir con los números y antes de seguir con lo que la gente prefiere. Y dice, de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Así que si volvió a retirarse al monte solo, no es la primera vez que la gente quiere venir a romper la agenda de Dios en el ministerio de Cristo. Y me encanta como dice, a retirarse al monte él solo, se metió ahí desde la tarde, y cuando usted sigue leyendo el pasaje, estuvo ahí hasta altas horas de la noche orando. ¿Orando contra qué? Contra nuestra inclinación natural, carnal, innata de seguir la corriente de la fama. En Cristo no había pecado. Por eso es que esto es una tentación. Porque como en él no había pecado, si él responde a esta invitación de la carnalidad, a esta invitación de la fama, a esta invitación de la popularidad, él hubiese pecado delante de Dios. Pero para convertirse en la imagen que nosotros tenemos que emular, imitar y desear que crezca en nosotros, Cristo venció para hacerte a ti y a mí más que vencedor. Así que antes de entrar en la palabra de estudio bíblico, tenía que compartir esa palabra. Para entonces nosotros orar y movernos en la enseñanza que estamos trabajando. El justo por la fe vivirá. Retomando la simpleza de nuestra fe en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gloria y honra a tu nombre, porque tu palabra es viva, eficaz, más penetrante que toda espada de doble filo. Qué bueno saber, oh Dios del cielo, que el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará ciertamente. Nos estamos sometiendo a esa palabra. Estamos creyendo que es tu palabra. Estamos anhelando ser vivificados, perfeccionados, santificados y santificadas en tu palabra. Encamínanos en tu verdad y enséñanos. Tú eres el Dios de nuestra salvación. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hoy nos vamos a mantener en el tema, pero antes del tema vamos a orar. El presidente hoy dio su primera conferencia de prensa. Gloria a Dios que salió a informar al pueblo y a contestar preguntas. Vamos a seguir orando por esta administración. Vamos a seguir orando por la iglesia y vamos a seguir orando para que el Dios del cielo continúe levantando obreros y obreras con el corazón como el corazón de Dios. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, en esta hora de la tarde, presentamos la nueva administración aquí en los Estados Unidos. Presentamos su gabinete, toda la gente que está en su equipo. Pedimos tu salud, tu sabiduría, tu cobertura, tu cuidado sobre el presidente, los senadores, el Congreso, los gobernadores, la vicepresidenta y toda esa gente que está en opulencia, en lugar de influencia, en lugar de autoridad, oh Dios del cielo. Glorifica tu nombre para que nosotros podamos tener paz y aún en medio de lo que no sea paz, tu nombre sea glorificado por nuestro testimonio. De esa misma manera te pido por la iglesia que nos mantengas firmes en ti, vivificados en ti, anhelando ser llenos y llenas de tu Espíritu Santo todos los días. Levanta obreros, levanta obreras, conforme a tu corazón. Fue tu pacto, fue tu promesa, y estamos creyendo que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú dijiste que levantarías, que proveerías, que darías pastores y pastoras conforme a tu corazón. Estamos creyendo esa palabra y no vamos a cesar de clamar para que esa palabra se haga una realidad aún en nuestros días. En Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén. Y amén. Estamos trabajando con el tema de la fe, regresando a la fe básica, a lo simple de esa fe que se revela, de esa fe que el Dios del cielo siembra en el corazón de un creyente, como la palabra que se le da a un niño, a una niña, a esa criatura tierna e inocente, y se va desarrollando gradualmente, desarrollando confianza, entendimiento, comprensión, aprende a respetar las reglas, aprende a respetar las normas, aprende a seguir instrucciones hasta que se le da el punto que madura y aprende a caminar por la fe conforme a lo que se sembró en su corazón, en su mente, en su carácter durante toda su experiencia de crecimiento. No hay tal cosa que de la nada un creyente va a comenzar a caminar por las aguas sin haber aprendido a gatear. Y eso es en ocasiones lo que está pasando en estos días, que se ha querido promover una fe mágica, que tú la articulas, que tú eres el que obligas a Dios, que tú eres el que proclama, que tú eres el que lo nombras, que tú eres el que lo visualizas. En otras palabras, es una mezcolanza de diferentes ciencias, de diferentes religiones. Eso le llamamos sincretismo. Y es una cosa que siempre ha estado en el pueblo del Dios del cielo y siempre ha estado desde que comenzó la iglesia. Esa es la gran doctrina que se llama la doctrina del simonismo. Cuando Simón vio a Pedro poniendo las manos y la gente recibiendo Espíritu Santo, este hombre dice: ¿cuánto cuesta ese don? Aquí está mi dinero. Y Pedro dice: mira, brother, perezcas tú y tu dinero, porque esto no se puede comprar con dinero. Esto es el don de Dios, esto es la gracia de Dios. Y en estos días nosotros hemos caído en esa trampa del simonismo, hemos caído en la trampa de la fama, hemos caído en la trampa de dividir el pueblo, porque yo hago más discípulos y el otro hace menos discípulos. Y ya hemos visto en el ministerio de Cristo que son elementos que él siempre mantuvo repeliendo, rechazando, a tal extremo que literalmente, si usted lee Juan capítulo 4 y Juan capítulo 6, literalmente usted lo que va a ver es a Cristo huyendo de esa atmósfera donde la gente se está moviendo en un espíritu y en una euforia para hacerte rey. De esa atmósfera donde la gente está en un espíritu y en una contienda, no, porque que este sí que lo usa Dios. Cristo, de ambas experiencias, se levantó y se fue, porque para él era más importante mantenerse como manso, humilde, sereno y, como decimos en el buen puertorriqueño, volando por debajo del radar, antes de querer impresionar a la gente con su ministerio y con su estilo de vida. Así que es bien importante que nos mantengamos en este diálogo sobre la fe, porque Cristo viene. ¿De dónde venimos? De trabajar con los conceptos que rodean la simpleza de nuestra fe. Y estuvimos trabajando tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento una gran verdad, que el concepto fe es algo que se revela, pero más que se revela, cuando lo tratamos de buscar en el Antiguo Testamento, aparece 3 veces. Y de las 3 veces, solamente una vez aparece relacionado con la connotación que se usa en el Nuevo Testamento. Y eso fue en el libro del profeta Habacuc, que fue uno de los primeros textos que trabajamos cuando comenzamos con nuestra enseñanza. Así que hoy vamos a hacer algo que espero que me entienda lo que queremos hacer. Lo que quiero hacer es caminar con usted, mi hermano, mi hermana, la experiencia de el Salón de la Fama. El Salón de la Fama es Hebreos capítulo número 11. Y yo quiero caminar contigo en Hebreos capítulo 11 y vamos a leer el capítulo completo. Y lo vamos a trabajar 2 veces. 2 veces, y la tercera vez que lo vayamos a trabajar, entonces es que vamos a resumir lo que queremos establecer como plataforma hoy, para entonces movernos a otro nivel de entender que la fe que el Dios del cielo nos revela en Cristo, venimos diciendo que es multiforme. ¿Sabe? Que yo no puedo simplemente decir fe es creer. Y digo, no, fe no es creer. Creer es la acción. Fe es el sustantivo que nace de esa acción. Así que antes de yo tener fe, yo tengo que creer. Y entonces hemos dicho que ese concepto de creer, que es el que origina la fe, cuando usted lo busque en la teología del Antiguo Testamento, pero Carlos, estás en el Nuevo Testamento, ¿por qué vas a ir al Antiguo Testamento? Porque todos y cada uno de los héroes y las heroínas que se presentan, y aún los anónimos y anónimas que se presentan en Hebreos capítulo 11, son los personajes del Antiguo Testamento. Y si son los personajes del Antiguo Testamento, pues yo no puedo forzar la experiencia de fe. Yo no puedo forzar la revelación del concepto fe del Antiguo Testamento, forzarlo a lo del Nuevo Testamento, y mucho menos
a lo que nosotros queremos vender como fe en el siglo XXI. ¿Ok? Así que ese es el ejercicio que vamos a hacer. Número uno, quiero que usted me ayude a sostener mi tesis. ¿Cuál es mi tesis? Que la fe es multiforme, porque creer viene amarrado en el Antiguo Testamento a una serie de conceptos y a una serie de actitudes y de experiencias que revelan, aún como decíamos, la feminidad del Dios del cielo. ¿Por qué? Porque cuando se habla de Roa en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Jehová, en realidad, cuando usted lo busca en el original, lo que dice es que es la feminidad, que es un concepto que se origina, que es inclinado a la feminidad. Pues en la feminidad de Dios es que se habla de la Roa, la Espíritu Santo. Y entonces cuando se habla de creer, las raíces que alimentan el creer, ¿de dónde se originan? De las palabras que se utilizan para hablar de la ternura de una madre, de una nodriza, de una mujer encargada de la crianza y responsabilidad de un niño, de una niña. Así que cuando vemos la raíz de creer y vemos la raíz de Espíritu Santo, pues entonces las unimos y decimos que encierra toda esa gama de esa ternura maternal, ese cuidado, esa ternura, y entonces viene acompañado de confiar, de temer con reverencia, de obedecer, de entender, de escuchar con el deseo de obedecer. Y cuando nosotros amarramos todos esos conceptos, entonces esos conceptos del Antiguo Testamento que están amarrados a lo que nosotros entendemos por fe, es lo que nos da la palabra fe en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo número 11. Hebreos capítulo número 11. Vaya conmigo cuidadosamente. Si usted tiene su Biblia, la tiene, y si no la tiene, pues yo voy a leer aquí y le voy a pedir que me acompañe. Acompáñeme aquí, si yo puedo encontrar, si la puedo poner un poquito más grande. No me deja ponerla más grande. Déjame ver si me deja ponerla más grande. View, zoom in. Déjame ver si me deja poner un poquito más grande esta letra. Aquí está. Esta era la letra que yo estaba buscando. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Déjame ponerme por aquí también por un cantito para yo leer esto con ustedes. Más excelente, viceversa. Perdónenme que estoy tratando de hacer algo aquí y no me sale. Ahora me va a salir. Ahora me salió. Aquí está. Esto es lo que yo quiero. Ok, ahora sí. Verso 5. Por la fe, no, verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por él. Verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del mar en multitud, y como la arena innumerable que está a las orillas del mar. Conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos,
y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén y amén. A mí me encantan estos últimos versos, porque en estos últimos versos, y tú sabes que yo no estoy tirando de piedras al techo de nadie, pero en estos últimos versos, los discursos y la pantocha y la broma y el chiste de este evangelio triunfalista se caen por completo. Yo lo voy a invitar a que usted se atreva a mirarlo conmigo nuevamente. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Así que no hay tal cosa, vuelvo y repito, no hay tal cosa como un evangelio triunfalista. Hay gente que va a tener prosperidad, hay gente que va a vivir en pobreza. Pero porque hay gente que esté viviendo en pobreza y esté viviendo el evangelio, no quiere decir que no tienen fe. La fe no se mide por lo que tú tienes, la fe se mide
por la obra que el Dios del cielo ha hecho en el corazón de ese hombre, de esa mujer, que se atreve a creerle a Dios bajo las condiciones que esta gente le creyeron. Otra vez, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Aquí es que se cae la fantocha. Aquí es que se cae el cuento de que si tú estás pobre no tienes fe, de que si tú te enfermas no tienes fe, de que si tú no tienes una casa grande tú no tienes fe, que si no hay un helicóptero estacionado en el techo de tu casa tú no tienes fe. Aquí se cae la fantocha esta. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice ahora? Agárrese, no recibieron lo prometido. Así que ese asunto de doblar el vaso a Dios, de forzar a Dios, de proclamar, de inventarme un cuento para que entonces yo creo que yo tengo un vocabulario, una articulación, una fe que provoca a Dios. Papito, regresa a la Biblia. Mamita, mi hermana, regresa a la Biblia. Eso no es así. Hay que regresar a la simpleza de nuestra fe. Y esa fe está consumada en Cristo. Es un asunto de salvación, es un asunto de liberación, es un asunto de perdón y es un asunto de vida eterna. Esa es nuestra prioridad, ese debe ser nuestro foco. Y a través de todo el Antiguo Testamento, los héroes que tenemos delante de nosotros nos dan testimonio que el Dios del cielo los fue preparando a ellos para que nosotros recibiéramos la plenitud de la revelación y fuéramos perfeccionados en Cristo. ¿Qué ejercicio vamos a hacer ahora en los minutos que me quedan? Vamos a identificar cuántas veces el concepto fe se lee en este capítulo. Es pues la fe. Ahí hay uno. Vamos a marcarlos en verde. Yo voy a seguir por aquí corrido con usted. Por la fe. Aquí está otra vez. Constituido por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muertas aún hablan por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y aunque fue traspuesto, y antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador que le busca. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como una tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las arenas, como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan
una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, otra vez, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandato acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto de Faraón. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puestos los ojos en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira de Faraón, porque se sostuvo como viendo a lo invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de piel de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por medio de qué otra vez, de qué, de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. ¿Cuál es la otra parte que vamos a hacer entonces con este ejercicio? Nosotros vamos a regresar al verso número 1. Y vamos a venir desde el verso número 1 hasta el final del capítulo, que es el verso número 40, a identificar cuántas veces se pronuncia el concepto fe en Hebreos capítulo 11 de la forma en que se nos presenta en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Pero entonces, después de ahí, yo lo voy a invitar a usted, mi hermano, mi hermana, a que haga una locura conmigo. Y la locura es que del verso 32 en adelante, vamos a leerlo otra vez para que estemos en la misma página. En el verso 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me falta contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Así que no están todos los héroes como él hubiese querido que están,
Porque entonces, si presenta a Gedeón, si presenta a Barak, él dice, el tiempo no me va a dar. Pero entonces, el verso 33 nos dice que por fe conquistaron reinos. Eso es una manifestación de fe. Por fe hicieron justicia. Esa es otra manifestación. Se ve que aquí está en verde, pero la realidad es que hicieron justicia, eso es fe. Alcanzaron promesa, eso es fe. Taparon boca de leones, eso es fe. ¿Ya entienden el ejercicio que vamos a hacer? Nos vamos a dar a la tarea de enumerar cuántas veces el concepto fe, como nosotros lo conocemos, aparece en Hebreos capítulo 11. Y en los minutos que me queda, yo creo que lo podemos hacer para entonces decirles para dónde vamos de la semana que viene en adelante. Aquí tenemos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pero entonces esas 25, si añadimos lo que decíamos, pues vamos a añadirle por lo menos una Gedeón, una Barak y una de los que él menciona aquí por 9, 25. Gedeón sería la número 26. Barak sería la número 27. Sansón, la número 28. Come on now. 28. Jefté, 29. David, 30. Samuel, 31. Profeta, vamos a darle una, aunque esté en plural, pues vamos a darle 2. 33. 33, porque que por fe conquistaron. Ya está contada. Pero esta le vamos a dar una. Por fe hicieron justicia. 34. Por fe alcanzaron promesas. 35. Por fe taparon boca de leones. 36. Por fe apagaron fuegos impetuosos. 37. Por fe evitaron filo de espada. Por fe sacaron fuerzas de debilidad. Por fe se hicieron fuertes en batalla. 38. Pusieron en fuga enemigos extranjeros. 39. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. 40. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. 41. Otros experimentaron vituperios y azotes. 42. Y a más de esto, prisiones y cárceles. 43. Fueron apedreados. 44. 45. Aserrados. 46. Puestos a prueba. 47. Muertos a filo de espada. Entonces también se muere a filo de espada cuando tú tienes fe. ¿Se fija dónde se cae la fantocha de ese evangelio triunfalista? Después dice 46. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. 47. 48. Pobres. 48 pobres, Carlos Manuel, márcala para que no se te olvide. 49 angustiados. Y yo por lo menos cuento 50. A lo mejor estoy contando más, estoy contando menos, pero como esto no es un premio de ganador o casi ganador, lo que quiero que usted vea es, por lo menos conmigo, que tratemos de probar que cuando tú enfrentas el vituperio, es la misma fe de quedar preñado a los 80 años de edad. Hermano, no es la misma fe. No es la misma fe el tú tener que enfrentarte frente a un enemigo que viene con espada y tú simplemente tienes piedra. No es la misma fe. No me diga que es la misma porque no es la misma, hermano. Imposible que sea la misma fe. No es la misma fe. Otros fueron atormentados. No es la misma fe que sacrificar a tu unigénito hijo. Porque Abraham, vamos a ver que cuando se habla de esa experiencia, él recibe una revelación tan terrible de fe que se atrevió a ofrecer esperanza contra esperanza. Así que no me diga que es la misma fe que esperar que Dios me regale un carro.
Hermano, porque es que no es lo mismo, no es lo mismo. Es tan terrible esta dinámica que nos presenta la Biblia de que la fe tiene que ser algo que Dios es el que lo revela. La fe es una experiencia que solamente Dios le da al creyente para que pueda comprender lo que Dios quiere hacer con su vida en ese particular tiempo y proceso que se convierte en el kairos de Dios dentro de nuestro crono. Yo necesito que usted entienda, por lo menos que me permita tratar de articular mi idea de que cuando usted se mueve por fe, quien articula en tu corazón el vocabulario, los pensamientos y las actitudes por encima de tus miedos, por encima de tu historia, por encima de tus inseguridades, es el Dios del cielo revelado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No proviene de nuestra articulación, de nuestra lógica, de nuestra filosofía. La fe que glorifica a Dios emana del trono de Dios y está consolidada y plenamente garantizada en la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que entonces desde el Antiguo Testamento nos vienen diciendo, sin fe es imposible agradar a Dios. Pues entonces nos está diciendo, sin ese acercamiento a Dios como nodriza, como madre, que te enseña a hablar, que te enseña a creer y que tú aprendes a caminar al lado de Él porque Él te ama y te cuida. Esa es la fe que glorifica a Dios. No hay tal cosa, por lo menos yo no lo encuentro, de ese empeño de querer decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer con nuestra vida. A mí me encanta otro pasaje que el apóstol Pablo presenta sobre la gracia y el favor de Dios. Lo trabajaba en esta mañana con un grupo de pastores mientras dábamos la formación espiritual, y con esto cerramos en esta noche. Déjenme verlo por aquí. Aquí está, en Efesios capítulo número 3. Mire cómo dice: para que habite Cristo. Déjenme leer el verso 17, vamos a marcarle esto aquí completo. Dice, para que habite Cristo por la fe. Porque no nos vamos a quedar solamente en hebreo, porque si se creyó que nos vamos a quedar en hebreo, se equivocó. Nosotros vamos a ver las diferentes manifestaciones de este concepto en el Nuevo Testamento, aunque nos tome el año. Para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados por amor. Si la fe que tú estás moviendo, inspirándote, confesando y declarándote, no se inspira en la gracia y en el amor perdonador del Dios del cielo, yo te desafío en el nombre de Jesucristo que escudriñes esa fe. Verso 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. Y aquí es, como dirían allá en Carruzo, en Puerto Rico, aquí es donde la puerca entorcha el rabo. Y mi mi esposa ahorita me va a regañar, pero que me regañe. Fíjese, va a buscar ese texto aquí, donde dice el verso número 19, y de conocer el amor de Cristo. Pero entonces mi pregunta es, ¿de dónde yo voy a articular la fe, el mensaje, la proclamación, la declaración que me lleve a mí, con mi naturaleza caída, con mi mente finita, ¿a qué? A que seáis plenamente capaces de comprender? Esa es mi pregunta. ¿Cómo yo voy a comprender plenamente y cabalmente, completamente, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, no del amor, sino de conocer el amor de Dios en Cristo? ¿Quién me puede llevar a eso? Hermano, es que, mírelo ahora, escucha ahora, que excede todo conocimiento. Aquí es donde se caen nuevamente las teologías estas de proclamar, de declarar. Es imposible que yo con mi naturaleza caída pueda exceder todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es única y exclusivamente, yo voy a insistir y voy a morir diciendo que esto se alcanza por la fe. Por la simpleza de acercarnos al Dios del cielo que nos perdona, por la simpleza de creer que ese Dios que me perdona, porque me ama, me va a caminar conmigo, a procesarme, a habilitarme, a adiestrarme, a afinarme, a entonarme, para que yo aprenda a vivir
por la fe que Él me revela en Cristo. Y otra cosa que vimos allí en Hebreos, es que en Hebreos 11, usted va a ver que hay todo un doron. Un doron, hemos dicho que es una manifestación, un carisma de la gracia de Dios, que es el prototipo que Dios crea de esa manifestación para trabajar con cada uno de nosotros por individual. Yo voy a seguir diciendo, el creer que usted como mujer va a quedar preñada a los 80 años, hermano, por más brujería, por más declaraciones, por más baños, por más antiguo, por más unciones que usted se ponga, esa fe solamente se la puede revelar Dios. Ese don solamente se lo puede dar Dios. Y se lo da para un tiempo y un espacio definido en el cual Dios te ha procesado y tú has aprendido a creerle y amar al Dios del cielo. Mi hermano, mi hermana, no tengo tiempo para más. Voy corriendo para otra reunión que tengo ahora a las 8 de la noche aquí en Nueva York. Hoy es martes 25, si no me equivoco, 25 de marzo, son las 7:43, así que tengo unos 15 minutitos, 10 minutitos para hacer la transición, bajar la velocidad y prepararme para esta reunión. Así que manténgame sus oraciones. Mañana estamos aquí a las 6 de la mañana orando con el pueblo. Así que prepárate, vamos a orar y acuérdate de regresar a este material. Si tienes alguna pregunta, no estás de acuerdo con algo, yo no tengo problema, escríbeme. Vamos a mantenernos en diálogo y así tú me edificas y yo te edifico. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y glorificamos tu nombre porque para siempre es tu misericordia. Gracias por este privilegio que nos has dado de proclamar tu palabra en esta noche. Digo creyendo que no torna a ti vacía, sino que hace para lo que ha salido de tu boca. Vivifícanos según tu palabra. Santifícanos según tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, no hay tiempo para más. Adelante en el Señor. Nos vemos mañana aquí a las 6.